¿Por qué el arte comunica? El arte toma su significado de acuerdo a la época y el lugar donde se crea. Quizás cada cultura ha ido interpretando las significaciones de las formas de expresión de los seres humanos. Por tanto, el hombre ha tenido que enfrentar a la realidad, no de forma aislada, sino por mediaciones que las construcciones simbólicas le permiten. Es claro que en el arte hay cosas que no quedan del todo claras, es decir, al observar alguna manifestación de arte, surgen nuestros gustos y aversiones ante ella, y la valoración va en función de gustos y criterios. ¿Qué es el arte? Sin duda que han existido muchos intentos por responder a esta pregunta, sin embargo a veces solo pueden haber acercamientos. Por ejemplo, la definición de arte de Méndez Morales es: el arte es un sentimiento que expresa a un ser humano y lo plasma en alguna obra concreta. Una definición de arte que escuché por ahí es la de: el arte es un tipo de imagen interna sobre algo que desea ser expresado y que busca un medio para ser transmitido. Un poco de la historia. En épocas pasadas, arte significaba una destreza para crear algo, pero una destreza que se basaba en el conocimiento de unas reglas. Incluso los oficios manuales tenían esta categoría, no solo por ser un conjunto de reglas, sino por ser tipos de habilidades. Finalmente hubo una separación y ya eran consideradas artes y artesanías, las primeras consideradas liberales y las otras vulgares o comunes. En la Edad Media las artes liberales eran la gramática, la retórica, la lógica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Para Radulf de Campo Lungo, las artes mecánicas o vulgares eran ars victuaria, alimentar a la gente; lanificaria, para vestirles; arquitectura, daba cobijo; sufragatoria, daba transporte; medicinaria, curaba enfermedades; negociatoria, intercambiar mercancías; y militaria, defenderse del enemigo. Tiempo después, sobre todo en el Renacimiento, el concepto de arte se transformó eliminando a los oficios y a las ciencias del ámbito del arte e incluyendo a la poesía como arte. En este sentido, la separación de las bellas artes de los oficios facilitó la situación social y se empezó a valorar la belleza. El ideal de los artistas del Renacimiento fue el de fortalecer las leyes que regían sus trabajos, calcular sus obras con precisión matemática, como en los casos de Piero della Francesa, Leonardo. Incluso Luca Pacioli presentó sus cálculos sobre la proporción perfecta. Muchas interpretaciones y esfuerzos se dieron por separar al arte del que no lo es y viceversa. Con el tiempo, en la figura de Botox y su teoría de las bellas artes, afirmaba que ellas imitan la realidad. Fue claro que el arte no se preocupa solo de la belleza, sino del pensamiento y de la expresión. ¿Qué distingue al arte de otros tipos de actividad humana consciente? En su momento se juntaron algunas definiciones para una misma cosa. El rasgo distintivo del arte es que produce belleza, representa o reproduce la realidad. Es la creación de formas, es expresión. Produce la experiencia estética, produce un choque. Esto determinó que 6 definiciones del mismo fenómeno eran demasiadas y que el arte adopta formas diferentes según las épocas, países y culturas, pero también que tiene funciones diferentes, surge de motivos diferentes y satisface necesidades diferentes. En fin, el arte puede representar cosas existentes o inexistentes, tratar cosas que son externas al hombre, pero también de su interior. Estimula la vida del artista, pero también del receptor. Le aporta satisfacción, emoción, provocación, impresionarle o producirle choque. Las obras de arte son objetos realizados para seres humanos. ¿Por qué a veces se piensa que el arte es meramente para la gente más culta? Incluso para aquellas que puedan entender el arte, según la concepción de quién. Es cierto que el artista es todo lo que crea, el que logra una armonía, el que de cierta forma prescinde de reglas, pero que a la vez se preocupa por proyectar algo y que además ve las diferencias en formas y matices de su obra.
Siempre hay cosas nuevas que describir en el arte. Se necesita una mente limpia para poder percibir cualquier indicio de armonía oculta, un espíritu. ¿Existe el arte o solo artistas? Es cierto que existen artes dirigidas a la mente, otras se manifiestan y se reciben por los sentidos, como las musicales, las artes visuales. Lo de fondo es una necesidad de expresión a través del artista que imagina un significado y necesita plasmarlo en cualquier medio, que después es considerado arte. El artista abre un camino de significación que incluso es posible que no podamos entender, pero que está abierto a cualquier persona, cualquier gusto, cualquier tiempo. A este punto se puede reflexionar, ¿por qué el arte comunica? Las formas de expresión humanas que buscan esa satisfacción de sentimientos pueden ejemplificarse de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es el teatro. Desde el punto de vista de la semiótica, el arte del teatro posee su propio lenguaje específico que garantiza al espectador la posibilidad de un trato artístico con el autor y los autores. El espacio escénico se distingue por un alto grado de saturación ségnica. Todo lo que entra en la escena adquiere la tendencia a saturarse de sentidos complementarios con respecto a la función objetual directo de la cosa. El movimiento se vuelve gesto y la cosa detalle portador de significado. Cada acto debe estar lleno de significado propio y al mismo tiempo preparar para otro aún más significativo. El arte utiliza en cada una de sus expresiones un lenguaje que pueda ser comprendido por el otro. El lenguaje implicaría analizar cada época o civilización conforme al conjunto de creencias, ideologías, conocimientos, y seguramente estos responderían de manera diferente en función de los moldes sobre los que estuvieran constituidos. Pero para este podcast me refiero al lenguaje como al instrumento que utilizamos para comunicarnos con otros seres humanos. Por tanto, el arte es una forma de lenguaje que comunica. El arte comunica porque es una expresión y manifestación de una imagen mental de quien la realiza. El arte comunica dadas sus múltiples formas de interactuar con los seres humanos, sus culturas, su búsqueda constante de representar una realidad y por tanto, al entrar en contacto para comunicarse, son portadores vivos de toda su cultura.